Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos una nueva retroalimentación, ¿cierto? Revisión en este caso de la actividad que se hizo en el cuestionario y el contenido es hominización, el proceso de hominización de la clase con dicho nombre, ¿cierto? Que tuvimos anticipando, en este caso lo que es historia universal a los contenidos que posteriormente vengan. Bueno, esta evaluación es de carácter formativa, ¿cierto? Y en este caso vamos a retroalimentar y revisar punto a punto las diferentes, los diferentes ítems, diferentes preguntas, como también así plantear los diversos errores que surgieron, ¿cierto? En cuanto a lo que es la resolución, algunas fortalezas, ¿cierto? Y cómo se respondieron estas preguntas. La primera parte, ¿cierto? Había que colocar su correo, datos personales, etcétera, y nos vamos a las preguntas. Esta pregunta tenía un puntaje de 2, corresponde a la siguiente. Explica con tus propias palabras el concepto de hominización. Ya, o sea, acá usted, después de haber analizado el PPT, el video que les dejé, ustedes tenían que, de manera personal, ustedes dar el concepto para usted qué significa hominización. Ya, o sea, quizá si ustedes me respondieron la evolución, ¿cierto? cultural del hombre, ya probablemente yo se lo hubiese considerado correcta. Ya, aquí simplemente usted tenía que explicar con sus propias palabras. Si alguien me pone, por ejemplo, la evolución, ya, es una respuesta corta. La respuesta a mí no me está diciendo nada, ya, la evolución. O sea, si usted me dice eso, claramente le puedo dar un punto, pero no va a tener puntaje completo porque acá usted tiene que hacer una respuesta completa. Hubo gente que me respondió extensamente, 2 o 3 líneas. Hubo gente que respondió solamente una. Aún así, la extensión acá de líneas no era tan importante. Lo importante era que realmente se entendiera este concepto. O sea, alguien puede haber respondido lo siguiente: adaptación, ¿cierto?, del hombre, lo cual permite ciertos cambios biológicos, y en la técnica. Ya. Esta respuesta es una respuesta demasiado completa. Ocupé solamente una línea y definí muy bien este proceso, ya, hominización. Ahora, tampoco le estaba pidiendo yo que me respondieran algo así, porque esto es una respuesta casi científica, como sacada de un artículo. Pero la idea es que ustedes me dieran a entender su propia definición, pero que fuera igual una respuesta completa. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Esta tenía 3 puntos. Dice: ¿qué error muy común se puede cometer al analizar esta imagen? En este caso, esta es la marcha del progreso, una caricatura que ustedes ya han visto harto. Es una ilustración, ¿cierto?, que se ha caricaturizado con el paso del tiempo y ya, bueno, tenemos muchas formas de interpretar esta imagen. Es de Clark Howell, ¿cierto?, originalmente, 1965. ¿Cuál es el gran error? El cual les comenté en el PPT, incluso cuando les grabé el video. El gran error es pensar que el desarrollo del hombre es lineal, ya, o sea, como que es una línea así como de progreso, que al final cada especie que va desarrollándose es mejor que la otra. Pensar que son consecutivas, o sea, que este homínido viene de y este viene de y este viene de este otro, y sucesivamente, ¿cierto? Cuando en realidad no es así. La rama, ¿cierto?, es completamente amplia y esta imagen genera muchas confusiones porque al final pensamos 2 cosas. Primero, que los que están atrás, ¿cierto?, están desarrollados de manera muy inferior, cuando sabemos que no es así, ya que cada uno de ellos se desarrolla en su propio tiempo y según sus propias condiciones. Y lo otro, pensar que es lineal, o sea, como que el desarrollo del hombre va progresando de especie en especie hasta que llegamos a ser lo que estamos acá y estamos prácticamente en la cúspide, ¿cierto?, del desarrollo cultural, cuando en realidad no es así, ¿ya?
Por ejemplo, acá tenemos al Homo sapiens y tenemos el Homo neandertal, perdón, y el Homo sapiens. Y el Homo neandertal y el Homo sapiens se desarrollaron al mismo tiempo. No es que el Homo sapiens viniera del Homo neandertal. Entonces, ahí hay un error grandísimo. Ese era el gran error, ya caer en esa idea, ¿cierto? Equivocada de pensar que el desarrollo es lineal y por otra parte que estamos en una mejor condición frente a las demás especies cuando eso no es así. Aquí la respuesta debía ser un poco más extensa, ¿cierto? Aquí alguien me puede haber respondido, el error es pensar que las especies se desarrollan consecutivamente entre sí, ¿ya? Esa es una, pero falta la otra. Entonces claramente el puntaje aquí podría ser 2, ¿ya? Porque está lo correcto, ¿sí? Está lo correcto esta respuesta, pero bueno, faltó argumentar un poco más o darle un poco más de consistencia a esta respuesta y haber indicado la otra. Entonces, el otro argumento. Vamos a la siguiente. Estas son preguntas de tipo Sims, ¿cierto? Preguntas con alternativa. Dice, respecto a la clasificación de los homínidos, ¿cuál de estas alternativas es correcta? Dice, mientras más avanzaban en el tiempo, ¿cierto? Son superiores en desarrollo de los demás. Ya, sabemos que eso no es así. Ese concepto superiores. O sea, definamos bien qué entendemos por superior. El pensar que nosotros somos superiores a los otros homínidos simplemente porque tenemos cierto desarrollo tecnológico, en realidad no nos hace mejores que las demás especies. Recuerden que cada especie se desarrolla según sus tiempos. Se analizaba no solo su estructura física, sino que también sus aspectos culturales. Ya, interesante. Puede ser, porque el proceso de hominización se clasifica no solamente por cómo aparentemente eran físicamente, o sea, no solamente porque este tenía tal tamaño de cráneo, este más pequeño, este más grande, sino que también era como cultural. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué fabricaron? Ya, por ese lado. ¿Solo se debe analizar su estructura física para definirlos? No. De hecho, el Homo neandertal es el Homo neandertal no solamente porque físicamente tenía una estructura, sino que porque el Homo neandertal hizo cosas, ¿cierto? Hizo cosas que lo definieron culturalmente. El Homo sapiens y el Homo habilis no forman parte del proceso de hominización. Bueno, eso es completamente incorrecto. Ambos sí forman parte. Y la respuesta correcta acá es la de acá. No solamente se analiza su estructura física, sino que también sus aspectos culturales. Son sumamente importantes. Ya, la técnica, el desarrollo de herramientas, etc. Es muy importante. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de estas características son propias del Australopithecus? Bueno, estas preguntas que vienen ahora son más de comunicación de la información y acá hay que prácticamente aprender de memoria un poco algunas cosas, pero ustedes las pueden sacar por descarte. El Australopithecus es el primero en la línea de la hominización, es el más primitivo de todos. El descubrimiento y control del fuego, ya eso es muy especializado y eso es muy posterior. Ya eso lo desarrolló otro homínido. Sabiendo que el Australopithecus es el primero en la escala, es difícil que haya desarrollado al tiro esto. Los primeros en realizar enterramientos. Ya, sí, en verdad hubieron homínidos que desarrollaron enterramientos, pero no eran los Australopithecus. Ya, también esto forma parte de una escala un poco más superior. La pintura rupestre, o sea, la pintura rupestre es algo que es completamente superior y es más cercana, ¿cierto?, al Homo neanderthalensis, ¿cierto?, por ejemplo, que el Australopithecus. Aparición del pulgar oponible. Sí, el pulgar oponible que permitió fabricar, potenciar y mejorar, ¿cierto?, la calidad de las herramientas, y a la vez también el Australopithecus fue el primer homínido que comienza a posicionarse, ¿cierto?, de manera bípeda, en dos piernas, ¿cierto?, poder caminar y un poco más erguido. La respuesta correcta en este caso es la última, pulgar oponible.
La, la siguiente pregunta dice, bueno, ¿cuáles de estas características son propias del Homo habilis? O sea, el hombre hábil. Eso ya nos dice algo. ¿La habilidad de qué? El primer homínido en elaborar herramientas para diversos fines. Sí, no solamente elaboró herramientas para diversos fines, sino que también las perfeccionó, las mejoró. Entonces, la respuesta 1 automáticamente es correcta. El descubrimiento y control del fuego, no, eso todavía falta. La pintura rupestre, falta todo. Y las primeras esculturas del cuerpo humano, mucho más todavía. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles de estas características son propias del Homo erectus? Ya, en este caso, el Homo erectus es el primero que se posiciona de manera más derecha, ¿cierto? De manera más recta al momento de pararse. Dice, la pintura rupestre no falta todavía. Los primeros enterramientos, ya, interesante, aunque los primeros enterramientos del Homo neandertal, descubrimiento y control del fuego y el primer homínido en elaborar herramientas para diversos fines. Esta la descartamos porque ya sabemos que es de cómo se llama, del Homo habilis. Entonces, los primeros enterramientos, estos son del Homo neandertal y la pintura rupestre del Homo sapiens. Entonces, nos queda por descarte el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego es parte del Homo erectus, sumamente relevante. Un dato curioso es que el Homo erectus, ¿cierto?, el primero en pararse de manera derecha en dos pies, ¿cierto? Y el control del fuego no solamente era para abrigarse, sino que también para espantar animales. Y para eso requerías un buen control de poder pararte derecho, tener un buen tronco, ¿cierto?, con fuego en la punta, para poder lancear, ¿cierto?, a ciertos animales, espantarlos, o también lanzarlos a acantilados para que pudieran morir, ¿cierto?, por la caída, y eso generaba también aprovechamiento del alimento. Vamos al siguiente. ¿Cuáles de las características son propias del Homo neandertal? Ya, el primer homínido en elaborar herramientas para diversos fines. No, ya eso es del Homo habilis, ¿cierto? Descubrimiento contra el fuego, no, esto es del Homo erectus. Los primeros enterramientos y la aparición del pulgar oponible. O sea, por descarte ya sabemos que es esta, los primeros enterramientos. ¿Cuál de estas características son propias del Homo sapiens? Pulgar oponible, no. Control del fuego, tampoco, porque es del Homo erectus. Los primeros enterramientos, no, porque es del Homo neandertal. Dominio de técnicas de caza, claramente esto es del Homo sapiens. Ahora, hay una pregunta de análisis de fuentes, ¿cierto?, que explicaba, ¿cierto?, algunos conceptos que era como la naturaleza de un simio, ¿cierto?, se creó, ¿cierto?, al caminar en dos patas. Porque el hecho de caminar en dos pies fue relevante para el desarrollo cultural. ¿Por qué este simio que comenzó a caminar en dos patas logró desarrollarse y no fue otro animal? ¿Ya? ¿Por qué fue tan distinto a los demás animales? ¿Por qué no tenemos otros animales que también desarrollaron el mismo comportamiento cultural que estos simios que comenzaron a desplazarse? Ahora dice, habiendo analizado el proceso de hominización, ¿qué desarrollo o descubrimiento consideras tú que es el más importante? En este caso, usted debía enfocarse en cualquiera de los que había visto, ¿cierto? El pulgar oponible, el descubrimiento del fuego, los enterramientos, etcétera, y justificar. Ya no solamente indicarlo, sino que justificar por qué este homínido o este proceso fue muy relevante. La mayoría me colocó el tema del fuego. Inesperado, yo pensaba que me iban a dar otra respuesta y me encantó ver esa, y muchos me colocaron el tema de que servía para poder conseguir alimento más efectivo, el tema de la casa, el tema del abrigo, etcétera. Estupendo, yo creo que ahí, bueno, tenemos una respuesta un poco más completa. La idea no solamente era indicarlo, sino que también argumentarlo. Y respecto a la pregunta de acá arriba que se me había pasado, la pregunta de análisis de fuentes, decía, ¿cómo influyeron los cambios biológicos en los cambios culturales? Muy sencillo, o sea, el pulgar oponible, por ejemplo. El pulgar oponible es algo biológico, porque transformó la genética. Y ese pulgar oponible desarrolló un cambio cultural, porque a partir del desarrollo de este pulgar también mejoraron también las técnicas, la fabricación de herramientas, etcétera. Entonces acá usted podría enfocarse en cualquiera de ellos y dar esa explicación. Bueno, chicos, esperando que les haya sido útil este análisis, los dejo, que les vaya muy bien
y nos vemos.